Desde que Audi nos convenciese a todos, con su Audi 4, de que la tracción total era imprescindible en coches de ciertas prestaciones, todo el mundo lo da por hecho. Pero la pregunta es muy clara. ¿De verdad es tan buena la tracción total? Y la respuesta también es muy clara. Desde la 37ª subida al Jerez de la Frontera, Cádiz. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Y la respuesta tan clara es no. A ver, esto hay que matizarlo. La tracción total en coches de asfalto no siempre es necesariamente buena y desde luego no siempre es imprescindible. Esto a pesar de que el Audi 4, un coche que me encanta, que es un mito y que es magnífico, de alguna manera es un coche rodeado de ciertas, digámoslo así, falsedades. Ni fue el primero, ni es imprescindible la tracción total en coches de asfalto. Lo cierto es que Audi revolucionó el mundo de los rallies. He elegido muy bien el verbo, revolucionó. No arrasó, podía haber arrasado mucho más, pero lo que sí hizo fue que todos los fabricantes se dieran cuenta de que en los rallies la tracción total era absolutamente imprescindible si querías ganar carreras y mundiales. Y después del esfuerzo en los rallies, hizo un enorme esfuerzo de publicidad, de marketing, de una gama impresionante, por conseguir que esa palabra 4 se convirtiera en un mito y en un referente. Y ojo, yo a eso no tengo nada que objetar, más bien todo lo contrario. Una de las cosas que ha conseguido Audi es que todo el mundo asocia, que Audi, el Audi 4, es el primer coche deportivo que utilizó la tracción total. Bueno, pues esto es, como os decía, no es verdadero, no es verdad. Ya sabéis lo que nos gusta decir siempre en Garaje Hermético, que las historias se empiezan por el principio. El precursor. Os doy una exclusiva. Dedicaremos un vídeo del formato de Perfectos Desconocidos a este coche, al Jensen FF. Bueno, a lo mejor no es un perfecto desconocido, pero desde luego es un coche poco conocido y que era un coche deportivo que aplicó la tracción total 14 años antes que el Audi 4, aunque nunca participó, al menos de forma seria, en competición. Jensen fabricaba un modelo que a mí me parece francamente bonito, que era el Interceptor, que más que un deportivo de pura raza, podríamos decir que era un GT para viajar cómodo y rápido. Y bueno, para motorizarlo contaban con el motor de Chrysler, un motor de 6,3 litros, por supuesto V8, de 325 caballos con un par enorme y, como no podía ser de otra manera, con propulsión posterior. Os voy a dar dos datos que seguro que no conocéis. Bueno, es broma. Es broma porque seguro que todos sabéis dos cosas. Una, en los años 60 no se habían desarrollado todos estos sistemas que hay hoy día de controles, de ayudas a la conducción electrónicas. Bueno, es que no había, por no haber, no había ni ABS. El segundo dato, que seguro conocéis, es que en esa época, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, llovía mucho, muchísimo. Bueno, igual que ahora. Llevar un coche de esa potencia por las estrechas y húmedas carreteras del Reino Unido, pues no era una cosa fácil, la verdad. Y como os digo, no había sistemas de ayuda a la conducción. Así que a los chicos de Jensen se les ocurrió poner tracción total a este coche. Dejó de ser Jensen Interceptor para llamarse Jensen, que me estoy liando, Jensen FF. Y construyeron 300 unidades, adelantándose a un coche de asfalto de tracción total como fue el Subaru Leone y, como os decía, adelantándose 14 años al Audi 4. La idea. Ya lo he contado en alguna otra ocasión, pero lo voy a volver a contar. Oye, que te repites, es un disco rayado. No me importa, porque algunos no os acordaréis y para otros será esta historia nueva. Y es que esta historia vale la pena, porque lo decimos siempre, detrás de las grandes historias, de los grandes coches, de los mitos, de la gesta deportiva y tal, bueno, siempre hay grandes hombres o grandes nombres, grandes hombres o grandes mujeres. En este caso estoy hablando nada más y nada menos que de Ferdinand Piëch, que es el sobrino de Ferry Porsche y que acabaría siendo presidente del grupo Volkswagen Audi. A principios de los años 70, en el Campeonato del Mundo de Rallys, la tracción total estaba prohibida. Pero Ferdinand Piëch, por la puerta de atrás, pide a la FIA que esta norma se derogue en 1977. Muy por la puerta de atrás.
y lo consigue. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque ninguna marca se había fijado y le parecía absolutamente irrelevante. E hicieron un experimento. Cogieron un Audi 80 y le montaron la tracción total que ya habían montado, y además habían montado con éxito, porque habían ganado el Dakar con un Volkswagen Iltis, y propusieron hacer una prueba sobre un terreno helado y sobre caminos de tierra. Y llamaron a uno de los pilotos más prestigiosos de momento, Hannu Mikkola. Bueno, que, a ver, como se dice en italiano, si non è vero è ben trovato. O sea, a lo mejor la historia no es exactamente así, pero más o menos es así. Bueno, pues fue de mala gana. Audi no estaba en los rallies a probar un invento raro que estaban haciendo. Lo que cuenta la historia es que Piech le insistió en que fuera a probar el coche. Él fue, como os digo, de no muy buena gana. Probó el coche sobre hielo y tierra y lo primero que dijo cuando se bajó es: ¿dónde hay que firmar? Yo quiero llevar este coche. Bueno, y ahí empieza esa historia de amor entre Hannu Mikkola y el Audi 4. Los rallies. Llegamos a comienzos de los años 80 y en esa época la mayor parte de los rallies del Campeonato del Mundo eran sobre firme deslizante. Nos vamos a centrar en el año 1982, que es cuando Audi gana el primer título de campeón del mundo de marcas. Bueno, ese año hubo 12 rallies y solo uno, el Tour de Corse, el Rally de Córcega, era puramente de asfalto, porque el Rally de Monte Carlo teóricamente era de asfalto, pero bueno, aunque el calentamiento global ya habría llegado, no nos habríamos dado cuenta, pero en esa época casi siempre nevaba, con lo cual acaba siendo un rally sobre hielo. Luego teníamos los rally de Portugal, San Remo y Gran Bretaña, que alternaban asfalto con tierra, y todos los demás, de esos 12 que he dicho, eran sobre tierra, salvo uno, Suecia, que era sobre hielo. Piech, desde luego, no era nada tonto y se dio cuenta de que en un mundial con esa configuración, pues un coche con tracción total tenía una enorme ventaja. Bueno, no era nada tonto y acertó. Acertó porque, bueno, ¿qué voy a decir? En el 82, como os he comentado, Audi, con su 4, gana el título de campeón del mundo de constructores de rallies. Sin electrónica. Cuando llegan esos primeros coches de tracción total destinados no al todoterreno sino al asfalto, seguimos hablando del principio de los 80, ya mediados, bueno, la electrónica empieza a asomar la cabeza, pero no tiene el protagonismo que tiene hoy día. Entonces eran coches, bueno, como el Audi 4, relativamente simples, que tenían su diferencial delante y detrás, normalmente trasero autoblocante, y un diferencial central que era bloqueable, o sea, como se dice así entre los mecánicos, el mecanismo de un chupete. Los diferenciales convencionales se llevan mal, sobre todo si hay un autoblocante de por medio, con los sistemas antibloqueo de frenos, para entendernos, con el ABS. Y eso propició que Audi hiciera una mejora importante en la Audi 4, que fue instalar un diferencial central Torsen. Eso fue en 1987, que sí se entiende con el sistema ABS. Por eso estos Audi 4 a partir de ese año son mucho mejores. Inteligentes. Con el tiempo, la tracción total para los coches destinados al asfalto empieza a hacerse cada vez más sofisticada. ¿Por qué? Porque a los diferenciales convencionales que se usaban al principio, ya os digo, con autoblocante o sin él, se unen los diferenciales viscosos o tipo Ferguson. Se unen los diferenciales, como hemos dicho, Torsen, que son muy sofisticados y son sensibles al par, o sea, distribuyen muy bien el par. Y luego también los tipo Haldex. Y sobre todo, empieza a aterrizar la gestión electrónica de todo el sistema de tracción total. Una de las cosas que consigue la llegada de la electrónica es que permite un reparto de potencia distinto al eje delantero y trasero y quita ese vicio que tenían los coches de tracción total, que al principio, por ejemplo, os cuento el caso del Audi 4, no eran más que coches de tracción delantera a los que se le ponía un eje de transmisión para llevar la tracción atrás, que eran coches muy cabezones, muy subviradores y que, bueno, pues no eran muy torpes en las curvas. Con estos sistemas se consigue distribuir el par de manera diferente y se les quita, aunque sigan siendo en algunos casos coches de tracción delantera venidos a más, pero se les quita ese comportamiento, como os digo, tan poco ágil y tan cabezón. Más peso. Todas las marcas, todas o prácticamente todas, se unen a este tsunami de la moda de la tracción total. Bueno, es que incluso Porsche, digo incluso Porsche porque, bueno, debutó, digamos, en el 959, pero siempre lo he dicho, a mí un coche
con motor trasero descolgado por detrás del eje trasero con tracción total siempre me ha llamado la atención, pero lo cierto es que Porsche empezó a utilizarla bastante pronto. Y aunque todos presumen de que hacen estos sistemas sencillos y ligeros, pues no. O sea, al final Porsche hizo para su primer tracción total un diferencial especialmente pequeño y ligero, pero es que al final, hagas lo que hagas, no tienes más remedio que meter un árbol de transmisión, un diferencial más y unos palieres más. Eso no se lo quita a nadie. Con lo cual, por mucho que os digan, entre un coche, el mismo coche, con tracción a un solo eje, da igual que sea delante o detrás, y tracción total, normalmente 100 kilitos o cerca de 100 kilitos no te los quita nadie. Hibridación. Paralelamente, y sin que tenga nada que ver, porque muchos me diréis, ¿qué tiene que ver la hibridación con la tracción total? Pues como decía una amiga mía, si no me dejas hablar, no tendrás razón. No, al principio no tiene nada que ver, porque al principio la hibridación, bueno, pues era para tratar de hacer los coches, pues bueno, lo mismo que ahora, hacerlos más ecológicos, más eficientes. Era muy suave, no había enchufables, era simplemente una pequeña batería que recuperaba en las frenadas, en fin, ya lo sabéis, ¿no? Pero es que poco a poco, y sobre todo, se marca un antes y un después la llegada de los híbridos enchufables. Empieza a crecer el tamaño de las baterías y empieza a crecer la potencia de los motores eléctricos. Y a algún ingeniero listillo se le ocurre una idea. ¿Y si en vez de poner esos motores eléctricos en el mismo eje motriz del motor térmico, los ponemos en el eje que no es motriz y así hacemos de nuestro híbrido un coche de tracción total? Pues la verdad es que es una buena idea. Dicho y hecho. Y ahora hay muchos híbridos que son tracción total, sencillamente porque en un eje tienen el motor, o sea, tienen la fuerza del motor térmico y en el otro la fuerza de los motores eléctricos. Ojo, que esto pasa en subhíbridos muy sencillitos o pasa en superdeportivos, como por ejemplo el Ferrari SF90 Astradale híbrido enchufable y desde 2012 en coches de competición, como son los LMP1 de Le Mans, que son, gracias a la hibridación, coches de tracción total. ¿Es una ventaja? Y llegamos a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Es tan buena la tracción total? Uf, ya era hora, pensé que se acababa el vídeo y no lo ibas a contar, hombre. Por fin. Rodrigo se ha erigido como el defensor del espectador. Pero es que, con todo lo que os he contado, ahora va a ser mucho más fácil de explicaros si es tan buena o no la tracción total. Lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Si te mueves habitualmente por zonas montañosas o vives en un país del norte donde es muy frecuente moverse por carreteras nevadas o hay muchas lluvias muy frecuentemente, pues la tracción total, en estos casos, incluso para coches no deportivos, puede ser una ventaja, pero solamente en estos casos. Y si, como os decía antes, os compráis un híbrido que la marca ha aprovechado la hibridación para hacerle tracción total, bienvenido sea. Pero en condiciones normales, pues un coche de tracción delantera o de propulsión trasera con todas las ayudas electrónicas que hay hoy día, que puedes acelerar a fondo en una rotonda sobre mojado con un coche de propulsión trasera de 500 caballos y no pasa nada, la tracción total no es imprescindible. Te lo voy a poner fácil. La conclusión sería: un 4x4 en estas condiciones normales, no tan extremas, puede ser más rápido, pero no más seguro. Además, os lo voy a ilustrar con un ejemplo que hicimos, una prueba, un experimento muy interesante. Cogimos sobre hielo, bueno, ya sabéis que el basalto pulido y mojado tiene el mismo coeficiente, más o menos, de adherencia que el hielo. En una pista de este tipo pusimos un BMW con propulsión trasera y control de estabilidad y un coche 4x4, que era un Range Rover, sin control de estabilidad. Y había que hacer un pequeño circuito y un slalom. Bueno, pues todos los probadores, tanto los expertos como los que no, lo hicieron sin ningún problema con el BMW. Y en cambio con el coche de tracción total tuvieron más dificultades. Eso sí, si lo conseguían hacer con el 4x4, llegaban antes. Llegamos a la conclusión, que es muy fácil. A ver, si eres una persona que te mueves por firmes deslizantes, por la zona donde vives o por tus aficiones, porque puedes vivir en la costa, pero te encanta esquiar y subes 10 o 15 veces al monte, a la montaña, pues te interesa un tracción total. Y te digo lo mismo, si te compras un híbrido de estos que la tracción total, la tracción eléctrica va en el eje, que no es el de donde va la tracción térmica,
perfecto, te sale entre comillas gratis. Pero salvo estos dos casos, francamente no te interesa. Es más, te decía que puede ser contraproducente. Os cuento el caso de mi exmujer, que se compró, no voy a decir la marca, un SUV, y lo había en 4x2 y en 4x4, y probó los dos, y me dijo, mira, no te lo vas a creer, me gusta más el 4x2, le veo más ágil. Es que es verdad, era más ágil, era mucho más ágil, y entre otras cosas pesaba 100 y pico kilos menos. Así que, insisto, si no vais a moveros por zonas nevadas frecuentemente, o no es el caso de un híbrido, yo no me gastaría un duro en un coche de tracción total. Me acuerdo perfectamente cuando probé el que he elegido como coche del día, el Audi 200 Turbo 4 de 1987. Y es que ese coche lo probé en una carretera de montaña muy virada que se llama la subida al Puerto del Pico, con muchas curvas, lloviendo a mares. Recientemente había probado un coche, muy poco antes, un coche de propulsión trasera sin ayudas electrónicas, y las había pasado, había sido complicado. Me di cuenta de que según qué circunstancias, en un firme deslizante y con un coche muy potente, y en esa época que no había controles de estabilidad, bueno, pues la tracción total era una indudable ventaja. Además, ese coche me encantó porque era un coche muy cómodo, pero extremadamente rápido y, a pesar de su tamaño, bastante eficaz en carreteras de montaña. En el consultorio, Olmeda me dice que él vive en una zona cálida, pero le encanta esquiar y que si puede se sube 10, 12 o 15 veces a esquiar. ¿Qué le recomiendo? Si un tracción total o unas buenas cadenas. La respuesta sería ¿por qué? O sería un tracción total y unas buenas cadenas. Pero bueno, bromas aparte, yo creo que tu caso, clarísimamente, si el coche que te gusta tienes la opción de que tenga tracción total, creo que en tu caso se justifica gastarte un poquito más de dinero. Lo vas a agradecer en tranquilidad. Joaquín me hace una pregunta personal, pero que tiene que ver con la tracción total, porque me dice que por qué el Panda que me compré, que he preparado y que tengo todavía ahora, es un 4x2 y no un 4x4. Pues yo te diría dos motivos. Uno, por precio, y otro, porque soy un purista. A ver, por precio está claro, los 4x4 valen un dineral, aunque si se me hubiera cruzado uno bueno y buen precio, a lo mejor había caído en la tentación. Pero sobre todo porque para mí el Panda original, por eso me gusta más el Panda que el Marbella, pues es un 4x2. Y además creo que ir por el campo con un 4x2 bien preparado, bueno, pues al final acaba siendo para mí más meritorio y hasta más divertido. Espero que os haya interesado y os haya gustado este vídeo, como a mí me interesó, y me gustó el artículo que ha escrito, el reportaje que ha escrito Luis Alberto Izquierdo en nuestra web. Tenemos una web que va como un tiro. Ha escrito un reportaje sobre la noticia del año, sobre el fallecimiento de Isabel II. Bueno, no sobre el fallecimiento de Isabel II, pero sí sobre los coches favoritos de Isabel II, tanto para su vida privada como para su vida pública. Por cierto, también os recuerdo, os voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis qué es el slow driving? Yo no lo sabía. Y resulta que lo llevo haciendo pues casi toda mi vida. Bueno, esto lo cuento en el canal de miembros, que es de pago, 0,99 euros al mes, no es para arruinarse. Y por último, lo recuerdo siempre, si os gustan las motos, os aconsejo el canal de YouTube de Moto1 Pro, donde hacemos vídeos. Por ejemplo, hemos hecho uno acerca de cómo son las trazadas de moto, porque las trazadas de moto y la de coche, que lo he recordado en todos los vídeos que hemos grabado hoy, no tienen nada que ver. De hecho, estoy tentado a hacer un vídeo precisamente comparándolas. Y nada más, agradezco que estéis aquí. Y me está enseñando Rodrigo una cosa, y es una notita que tengo aquí. La tengo aquí, es que pedí un paquete de Amazon y me llegó con esta nota que literalmente dice: con cariño de parte de unos garajistas, enciérrate con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, una bonita sorpresa. Muchas gracias a estos garajistas anónimos. Y nada más, espero, agradeceros que estéis ahí y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.